La serie en la cual estamos se llama Lo que ya es tuyo. Lo que ya es tuyo, vamos por la por la cuarta parte. Y la parte de hoy, o el subtítulo de hoy, se llama La identidad. La identidad, ya sabes quién eres, no tienes que probarlo. Así que en la parte 3, la parte anterior a esta, vimos que ya somos herederos. Hablamos de la herencia, hablamos del hecho de que ya somos herederos, de que no es una herencia que vamos a buscar o vamos a ganar, sino el hecho ya fue dado. Somos herederos, no somos empleados. Isaac, habíamos visto, no salió a buscar la herencia. Vimos a Isaac como figura del que recibe, del que hereda, ¿no? Isaac, el hijo de Abraham. El padre se la dio toda, dice la escritura. Dice que Abraham le dio toda su herencia a Isaac, sin excepción, sin condición. Y asimismo nosotros en Cristo somos coherederos de todo lo que él heredó. Así establece la palabra de Dios. Pero entonces hay algo que precede a la herencia. Es algo que el enemigo de las almas conoce muy bien. Y antes de atacar lo que tienes, antes de atacar lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, el enemigo ataca lo que somos. Lo voy a repetir. Antes del enemigo atacar lo que tenemos, ataca lo que somos. Y en lo que somos es donde se encuentra la identidad. De manera que algo que el enemigo sabe muy bien es atacar entonces lo que nosotros somos. Antes de robarnos o de tratar de robarnos esa herencia, intenta robarnos la identidad. Porque si logra convencernos de que no sabemos quiénes somos en Cristo, entonces ha logrado su propósito. Un hijo que no sabe que es hijo y vive como huérfano, aunque tenga todo el acceso, toda la herencia, todo el favor del Padre disponible para él, vive como mendigo. Lo voy a repetir. Un hijo que no sabe que es hijo vive como huérfano, aunque tenga todo el acceso, toda la herencia y todo el favor del Padre disponible para él. Entonces, necesitamos nosotros conocer no solamente lo que Dios nos dio y nos otorgó en Cristo Jesús por gracia, sino necesitamos vivir en esa realidad. Necesitamos empezar a gravitar hacia esa verdad, vivir desde la herencia, vivir desde la riqueza, vivir desde exactamente desde esa riqueza. Es lo que tenemos que empezar a vivir y hacer nosotros como hijos de Dios. Por eso la serie se llama Lo que ya es tuyo, o sea, lo que ya Dios nos dio. Surge un problema y, y el problema que tenemos con la identidad, tenemos varios problemas, pero lo que hemos notado que el problema mayor de la identidad es que vivimos en modo de demostración. En otras palabras, vivimos siempre tratando de demostrarle a los otros lo que ya somos, lo que ya tenemos. Hay un creyente que no duda de su salvación, un creyente que conoce la doctrina, que ha escuchado los mensajes, que sabe que es hijo de Dios, pero lo sabe en teoría. La práctica entonces muchas veces se transmite como alguien, por ejemplo, que ha sido llamado al ministerio, pero para sentirse funcional, tiene que sentir que el ministerio está creciendo, que esa persona está ungida. Necesita que la gente lo reconozca para sentirse llamado. Necesita que sus oraciones sean respondidas rápido para sentirse en gracia con Dios. Entonces, cuando las cosas van bien, esa persona se siente segura, pero cuando las cosas van mal, esa persona tambalea por dentro. Y eso, mis queridos amados, no es, eso no es identidad. En el fondo de esto, lo que opera es una lógica silenciosa que dice,
si que dice, soy lo que produzco, soy lo que otros ven en mí, soy lo que siento en este momento. No podemos dejarnos llevar por lo que sentimos, sino por lo que somos. La brújula que tiene que guiarnos como hijos de Dios en cuanto a la identidad es lo que usted conoce, lo que usted es, la posición que Dios le ha dado. Y por ahí es que usted tiene que guiarse todo el tiempo. No puede guiarse por lo que usted siente, por lo que usted no siente, por lo que sus ojos ven, inclusive por lo que sus ojos no ven. Esas cosas no son identidad en Cristo. Es identidad construida sobre la arena. Pero vamos a ver en esta mañana quién fue el primero en usar esa estrategia. ¿A quién le funcionó primero? O tal vez no le funcionó. Le voy a pedir que por favor me acompañe a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. O por lo menos, si está anotando, anote Mateo 4 del 1 al 11 para que lo lea después. En este Mateo 4 del 1 al 11 es donde el diablo ataca o trata de atacar la identidad de Jesús. Los 40 días de ayuno. Jesús acababa de ser bautizado y el Padre, dice la Escritura, acababa de declarar desde el cielo con voz audible lo que nos dice Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuestra identidad es declarada desde los cielos. Nuestra identidad es declarada desde lo que Cristo hizo en el Calvario. La identidad de Cristo fue declarada públicamente desde el trono de Dios. Y lo primero que hace el diablo es exactamente lo que vamos a ver. Pero antes de lo que vamos a ver, yo quiero decirte que nuestra identidad no proviene de abajo. Nuestra identidad proviene de la voz del cielo. Nuestra identidad proviene de lo que Dios ya ha declarado que nosotros somos en Cristo Jesús. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 4, versículo 3. La palabra de Dios nos dice, y vino a él el tentador, hablando de estos 40 días de ayuno. Jesús se encontraba ayunando por 40 días. Y dice la escritura en Mateo 4, versículo 3, y vino a él el tentador, o sea, el diablo, el enemigo, y le dijo, si eres, escucha esta palabra, el diablo está tratando de poner en duda quién tú eres en Dios. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esta frase que el diablo le declara a Jesús, si eres hijo de Dios, realmente no atacó la conducta, no atacó la teología de Jesús, o sea, no atacó cuánto Jesús sabía Biblia. Fue directo al centro, a la identidad. Y lo repite en el versículo 6, ahí mismo en Mateo 4, versículo 6, el diablo vuelve y le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 2 veces, la misma frase usó el diablo, la misma estrategia. Y lo interesante es ver lo que Jesús hizo, porque Jesús no demostró nada en ese momento. No demostró milagros, no demostró que él era el Hijo de Dios. No convirtió las piedras en pan para probar que podía, porque ese no era el contexto. Eso no era lo que mandaba en ese momento. Jesús tampoco se lanzó del templo para que los ángeles lo sostuvieran. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Jesús hizo milagros, muchos. Jesús sanó enfermos, multiplicó panes, resucitó muertos, pero todos esos milagros fluyeron dentro del contexto de la comisión eterna de Jesús, dentro de la voluntad del Padre, dentro del amor que lo enviaba hacia la gente. Nunca los hizo para probarse a sí mismo. Esto es importante,
Porque Jesús no hizo milagros cuando estaban los 40 días de ayuno. Porque lo que Jesús estaba demostrándole era quién era Jesús en Dios. Nunca los hizo para probarse a sí mismo. Nunca los hizo para responderle al diablo. Esto no era la función de la obra de Jesús. Porque Jesús entendía algo que tal vez muchos creyentes no entienden o en modo de demostración no han entendido todavía. Lo que importa no es lo que haces, es de dónde procede lo que haces. Voy a repetir, lo importante no es lo que haces, es de dónde procede, de cuál principio procede lo que estás haciendo. Un milagro hecho para demostrar identidad no es ministerio, es inseguridad disfrazada de poder. Frente al diablo en el desierto, Jesús simplemente habitó desde lo que el Padre ya había declarado. Jesús sencillamente le mostró al enemigo sin acciones que él realmente era el Hijo de Dios. No siempre, eh, frente al diablo en el desierto, Jesús simplemente habitó desde lo que el Padre ya había declarado sobre él. Recuerde que los versículos anteriores, el Padre ya había declarado desde el cielo que ese era su Hijo amado en el cual él tenía contentamiento. El Padre había declarado la identidad de Jesús desde los cielos. ¿Y cómo nos conecta esto a nosotros? ¿Cómo aterrizamos esta realidad? Porque el Padre también ya declaró lo que nosotros somos en Cristo Jesús. No es una declaración futura. Posicionalmente, o sea, en cuanto a la posición, ya esto sucedió. Ya es como Dios nos ve, no es como Dios nos verá. Nuestra mente tiene que empezar entonces a gravitar hacia la verdad, hacia la realidad de lo que ya somos. No es de lo que seremos, de lo que ya somos en Cristo Jesús. El diablo usa la misma estrategia a veces con nosotros. No siempre llega con una tentación obvia. A veces llega con una pregunta, o sea, ataca la mente, ataca los pensamientos. Y nos dice, ¿eres realmente llamado por Dios? ¿Eres realmente llamada por Dios? ¿Estás realmente ungida o ungido por Dios? Y hasta nos puede llegar a decir, ¿eres realmente amada por Dios? Fíjese que es una pregunta, el diablo funciona con preguntas, porque una pregunta, si tu identidad no está cerrada, sólida en Cristo, una pregunta puede abrir una duda, porque fue la misma acción que el diablo usó con Eva, con que Dios les ha dicho. El diablo abrió una pregunta y creó una duda. Funcionó con Eva, funcionó con Adán, pero con Jesús no funcionó. Poderoso. El diablo nos puede llegar a decir en nuestra mente, inclusive, no habrá sido una ilusión tuya. No habrá sido que tú pensaste que era. Pero cuando nosotros no sabemos quiénes somos, respondemos entonces tratando de demostrar con hechos y con actitudes en forma de inseguridad. Y ahí es donde empezamos a caer. Para esto entonces tenemos que ver la vida de un hombre cuyas circunstancias no opacaron su identidad. Las circunstancias no pueden opacar, no pueden oprimir y mucho menos quitar quienes nosotros somos en Cristo Jesús. La vida de José era identidad antes de que las circunstancias la confirmaran. José es la imagen o una de las imágenes más poderosas en toda la escritura de alguien que conoce su identidad antes de que las circunstancias la confirmen. A él le fue revelado en sueños antes del pozo, antes de que cayera en el pozo. Aquellos que conocen la historia de José, antes de la esclavitud, antes de la prisión, antes de todo lo que José pasó,
Dios le había revelado en sueño quién era él. Cuando vamos a Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 7, nos dice lo siguiente. Dice, y soñó José un sueño. Dios ya estaba poniendo identidad en José. Dice, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levanta y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. A veces la identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús no se acomoda al pensamiento del mundo. Y nos tildan de locos, nos tildan de muchas cosas, de hipócritas. Y es porque nuestra identidad viene siendo formada, viene siendo manifestada. Cuando tu identidad pasa de ser una posición a ser una realidad y a tu vivir en esa realidad, te encuentras oposición, como se le encontró José. La identidad fue revelada antes de ser vivida, antes del pozo, antes de la túnica quitada, antes de la cárcel. Ya Dios le dijo a José quién él era. Y esto es lo que la escritura nunca dice de José. La escritura nunca dice de José que en el pozo él dejó de ser José. Nunca dice que en la casa de Potifar, despojado de su túnica, José perdió su identidad. La escritura nos muestra ese momento con una sobriedad que duele. Génesis capítulo 37, versículos del 23 al 24, nos dice lo siguiente. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. La túnica quitada, el pozo vacío sin agua, era un despojo total. A José lo despojaron completamente. Le quitaron lo que lo distinguía externamente. La túnica distinguía a José de sus otros hermanos, pero hasta eso le fue quitado. Pero lo que Dios había puesto dentro de José no podía quitarse con las manos. Yo quiero que tú entiendas en este día que lo que Dios ha puesto en ti no se puede quitar con manos de hombre. ¿En qué momento José dejó de ser José? ¿Dónde dice la escritura que José dejó de ser ese muchacho que Dios le dio los sueños? ¿En el pozo? ¿En la cárcel? ¿O nunca? Cuando vemos la historia de José, vemos que en la cárcel, años después, olvidado por el copero que prometió acordarse, la escritura dice algo extraordinario. Y vayamos, por favor, vayamos juntos a Génesis capítulo 39, versículos del 21 al 23. Nos dice, pero Jehová estaba con José. Y me voy a detener. Jehová está contigo. Porque en tu nueva identidad, Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En esta nueva identidad, Dios nos extiende su misericordia y nos da gracia. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. O sea, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová
lo prosperaba. Qué tremendo. Quiere decir entonces que en el peor momento de su vida, José no colapsó. Su identidad nunca colapsó. Nunca tuvo una crisis de identidad. José sirvió y floreció. No porque las circunstancias fueran buenas, porque nunca fueron buenas hasta el final, sino porque su identidad no dependía de las circunstancias. Nuestra identidad en Cristo no depende de lo que tú estés pasando en este momento. Mi identidad en Cristo ya se me fue dada y yo voy a empezar a vivir desde allí, desde la riqueza de mi identidad, no a buscarla porque ya es lo que yo soy en Él. El Señor, dice las Escrituras, estaba con él en la cárcel, igual que estuvo con él en los sueños. El mismo Dios que le dio los sueños fue el mismo Dios que estuvo con él cuando estuvo en la cárcel. Hay algo importante que tenemos que ver en esta mañana, y es que nuestra identidad es declarada por el Padre. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 3, perdón, versículo 1. Porque así como el Padre declaró sobre Jesús en el Jordán, así declara sobre nosotros en Cristo. En Primera de Juan 3:1, y declara las siguientes palabras. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. En esta nueva identidad, muchos no nos van a conocer, no van a entender lo que quiere decir quiénes nosotros somos. No van a entender esta nueva criatura, porque eso somos. Juan no lo deja como aspiración, como algo para el futuro. Juan no dice que seamos llamados hijos de Dios y algún día lo seremos. Dice, eso somos ahora ya. La identidad no es una meta para alcanzar, es una declaración que se recibe. No podemos ir en pos de algo que ya nos fue dado. No tendría ningún tipo de lógica. Ahora, podemos reposar, descansar y creer que Dios nos lo dio para entonces manifestar lo que ya está dentro de nosotros. Eso sí lo podemos hacer. La palabra identidad es una palabra en su etimología muy interesante, porque la palabra identidad nos dice lo que nos diferencia y lo que nos hace idénticos. La palabra identidad viene del latín identitas y está relacionada directamente con la palabra idéntico. Dos cosas que son idénticas son la misma cosa. Y sabes entonces qué es lo que la Escritura dice sobre lo que somos en Cristo. Vayamos entonces por favor a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un versículo muy conocido, pero que desde hoy lo vamos a empezar a ver con otros ojos, por causa del conocimiento de la identidad. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, alguno, cualquiera, pero fíjese la condición, es importante que desglosemos esto, porque la condición es estar en Cristo. No es que estuvimos una vez y luego nos salimos. Estar en Cristo es una vida constante, es un pensamiento que constantemente se está rindiendo a Él. Es un pensamiento que permanece, como José permaneció bajo su identidad. José permaneció todos los días, permaneció en la cárcel. José permaneció como José. O sea, él no cambió. Su identidad permaneció.
en la cárcel, en casa de Potifar, en todos los lugares donde aparentemente José había fracasado, sirvieron para llevarlo al propósito de Dios. Esta palabra o esta frase nueva criatura significa que no es el mismo hombre, que no es la misma persona mejorada. Esta palabra nueva criatura no es una versión mejorada de nosotros. Vamos a empezar por aquí. No es el mismo hombre o la misma persona reformada. No, es una identidad completamente nueva. Porque en Cristo ha sido hecho idéntico a algo que antes sencillamente no eras. Esta palabra nueva criatura significa que ahora es esa nueva vida vive en ti, pero no tiene que ver con el mejoramiento de lo que tú eres. Porque no es que esta nueva criatura vino a ponerte medicinas para mejorarte. Es literalmente algo nuevo, algo que tú no eras, algo que tú no tenías. En ese sentido, la identidad tiene dos fuerzas al mismo tiempo. Por un lado es lo que te diferencia del mundo. Nuestra identidad en Cristo tiene que diferenciarnos del mundo, porque eso significa la palabra identidad. Los rasgos que nos distinguen, que nos hacen diferente al resto. Por otro lado, es lo que nos une a algo más grande que nosotros. Lo que nos hace parte de una familia, de un pueblo, de una naturaleza compartida. En Cristo, las dos fuerzas operan al mismo tiempo. Somos diferentes del mundo porque tenemos una naturaleza que el mundo sencillamente no tiene, ni siquiera la conoce. El mundo no te conoce, dice Juan, no porque seas extraño, o sea, dice el Evangelio de Juan, no porque seas extraño, sino porque lo que eres en Cristo es incomprensible para quien no tiene el Espíritu. Nuestra identidad nos distingue. Y al mismo tiempo, y escucha lo que te voy a decir, abre tu corazón en esta mañana, porque al mismo tiempo somos idénticos a Cristo en nuestra posición delante del Padre. No en divinidad, porque Cristo es Dios, sino en cuanto a la aceptación, a la condición de hijo y en cuanto al acceso. Fuimos hechos porque estamos en Cristo. Fuimos hechos igualmente a Cristo. Lo que el Padre ve cuando nos ve a nosotros, el Padre ve al Hijo, en quien tiene complacencia. Y hay algo más, que lo vamos a reservar tal vez para una conversación más profunda, para una prédica futura, pero que necesitamos escuchar en este día. La identidad en Cristo no es estática. Pablo dice en Gálatas 4:19 que Cristo está siendo formado en nosotros. Hay un proceso. La identidad fue declarada, pero también está siendo desarrollada. Lo que ya eres en posesión o en posición está siendo manifestado en experiencia, pero esto es para otro mensaje. En otras palabras, Dios ya declaró lo que somos, aunque eso no se manifiesta completamente. Y a veces no se manifiesta porque no vivimos desde lo que ya Dios habló, sino vivimos desde lo que nosotros pensamos que tenemos que alcanzar. En la medida en que usted gravita, se mueve hacia la realidad espiritual de lo que usted es y quién usted es en Cristo Jesús, en esa medida su identidad va a ser formada, forjada y exhibida. Y exhibida. Porque el propósito de Dios es que exhibamos al Hijo, es que el Hijo de Dios sea formado en nosotros. Lo que sí es para hoy es que esa identidad tiene una comprobación.
No para que Dios sepa quiénes nosotros somos, porque Dios lo sabe. La comprobación es para el cielo, para el mundo y para nosotros mismos. Cuando Jesús respondió al diablo en el desierto, no lo hizo con un milagro, lo hizo con la palabra. Esa fue su comprobación. No necesitó convertir piedras en pan para demostrar que era el Hijo de Dios. La palabra del Padre era suficiente documento de identidad. Lo que Dios ha declarado sobre ti y sobre mí tiene que ser ese documento de identidad más que suficiente para nosotros primero aceptarlo. Porque si usted y yo no lo aceptamos primero, no lo podemos reflejar hacia afuera. Si nuestra fe no gravita hacia la realidad de Dios, entonces no podemos nosotros mostrar a Cristo. En ese sentido y en ese contexto, la decisión es nuestra. Nosotros somos los que tomamos la decisión de creer y de gravitar, y de movernos hacia esa verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 3, nos habla de la calidad de lo que estamos hablando en esta mañana. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta palabra escondida con Cristo en Dios nos habla de una identidad real que está en un lugar donde el diablo ni nadie tiene acceso a ella, donde las circunstancias no pueden entrar, donde el fracaso no puede borrarla, donde el éxito no la necesita para existir. Por eso habla de la calidad de esta identidad. Es una identidad impenetrable. El mundo solo ve lo exterior y por eso no nos conoce. Porque lo que somos de verdad no está a la vista, está escondido con Cristo en Dios. Pero el propósito de Dios es que eso sea manifiesto. José lo vivió antes de que Pablo lo escribiera. En el pozo nadie veía al gobernador. Nadie veía al gobernador de Egipto. Nadie veía al faraón de Egipto. Nadie veía al que salvaría a las naciones. Solo veían a un muchacho en el fondo de un hoyo. Pero lo que Dios había declarado estaba escondido, intacto, seguro, esperando ser manifestado. Llegó el día donde lo que se guardó en José fue entonces manifestado, tipo de la resurrección, figura y sombra de la resurrección de Cristo. Quiere decir que nuestra identidad está escondida con Cristo en Dios, pero no escondida para que no sea manifestada, sino hablando de la calidad, de la seguridad de nuestra identidad. Está escondida como en una caja fuerte. Nadie puede tocarla. La llamada de Dios hacia sus hijos en esta mañana es dejar de probar lo que ya Dios ha declarado. No probemos más. No busquemos validación externa, es lo que quiero decir, con lo que Dios ya declaró. Es suficiente para nosotros lo que Dios ha declarado. Jesús no convirtió las piedras en pan, pero no porque no pudiera, sino porque no necesitaba realmente demostrar nada. Lo que el Padre ya había declarado no requería confirmación de las circunstancias. 2 veces el diablo usó la misma frase. 2 veces Jesús no cayó en la trampa. Mientras Eva cayó en la primera pregunta, Jesús no cayó ni siquiera en la segunda.
porque Jesús entendía que no había nada que demostrar. Jesús sabía y estaba claro de quién él era, de lo que Dios había declarado sobre él. José, por su parte, no intentó escapar del pozo para demostrar que el sueño era verdad. José esperó, José sirvió, José floreció donde estaba. Y cuando finalmente llegó delante de Faraón, la escritura registra su respuesta. En Génesis 41, versículo 16, nos lo declara de la siguiente manera. Y dice, y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Qué frase tan poderosa. José sabía que su identidad no provenía de él. Dice, no está en mí. Es la respuesta de alguien que sabe quién es. José no se atribuyó el mérito en ningún momento. No aprovechó el momento para demostrar su valor tampoco. Porque José sabía de dónde venía. Señaló hacia arriba porque su identidad nunca había dependido de él mismo. Nuestra identidad no depende de nosotros, ni de lo que hagamos, ni de lo que vayamos a hacer. Nuestra identidad ya se nos fue dada y está escondida en Dios conjuntamente con Cristo Jesús. Y nosotros, si estamos en Cristo, tenemos una identidad que ya fue declarada por el Padre y que está escondida, que ningún pozo puede borrar y ningún reconocimiento humano necesita confirmar. Nadie necesita confirmar lo que ya tú eres en Cristo. No permitas que el diablo te engañe. Gálatas capítulo 4, versículo 7 nos dice, así que ya no eres esclavo. Yo quiero que usted ponga atención al tiempo de los verbos, porque es muy importante. El tiempo de los verbos en la Biblia habla de lo que será, habla de lo que es y habla de lo que fue. Y Pablo establece en la carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 7, dice, así que ya no eres esclavo. Está hablando de algo, de un presente, de algo que ya dejó de ser. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dos declaraciones que ya sucedieron. No es que van a suceder. La primera es que ya no eres esclavo, ya no eres esclava. Y la segunda es que ya entonces somos herederos de Dios por medio de la obra que Jesús hizo. No es porque nos vamos a ganar esa herencia con obras, con cosas buenas, con una buena participación en la vida, portándonos bien. Y me voy a ir un poquito más, orando más. La oración no es para eso. La oración no es para yo ganarme lo que ya Cristo consiguió en la cruz. La oración es para otras cosas. Amén. Entonces, no tenemos que probarlo. No tenemos que ganárnoslos. No tenemos que esperar que las circunstancias lo confirmen, porque ya sabemos quiénes somos. Amén. Así que con estas últimas palabras, ¿cómo aterrizamos realmente esta palabra? ¿Cómo aterrizamos este mensaje? Tenemos que entender que esta certeza como realidad habitada es una realidad en la cual nosotros tenemos que habitar. ¿Qué es habitar? Es movernos hacia esa verdad, movernos en nuestro corazón, empezar a abrazar esa realidad por la fe y empezar a vivir desde lo que ya somos. No porque
No oramos porque necesitamos convencer a Dios de algo, sino porque la oración es el lenguaje del Hijo que ya sabe que tiene acceso, que ya sabe que es escuchado, que ya sabe que su vida está escondida con Cristo Jesús. Porque la misma oración tenemos que hacerla desde la abundancia, desde la riqueza en Cristo, no desde la necesidad. Esto no significa que no oremos por las cosas que necesitamos. La palabra así lo establece. Pero aún así, en esa condición, usted tiene que saber que Dios ya le proveyó todo en Cristo Jesús. Entonces, nuestra oración debe ser desde arriba, no desde abajo. Desde Efesios, sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así que en esta mañana, yo voy a pedirle que por favor, si usted puede, usted se encuentre, eh, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a sellar este tiempo, esta palabra con esta oración. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias por lo que tú ya has declarado para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes a vivir desde lo que Cristo ya hizo, desde lo que Cristo ya cumplió, desde lo que ya tú estableciste para nosotros en la persona de Cristo. No desde la pobreza, no desde el lugar donde yo voy a buscar lo que ya tú me diste. Señor, que podamos entender, despertar y vivir desde esta realidad espiritual. Obra, opera, opera tu palabra en nosotros. Señor, oramos para que tu cruz haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Nos rendimos nuestros corazones para que tu cruz haga el efecto, mi Dios, y podamos vivir de acuerdo a lo que tú has establecido. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.